Santiago Vargas recorría aquel camino familiar por última vez. La tormenta de nieve comenzaba igual que hacía un año, de forma suave, engañosa. Él no sabía que en 3 días saldría de la sierra convertido en otro hombre. No sabía que la bestia gris, surgida de entre la neblina blanca, no lo guiaba hacia la salvación, sino hacia una penitencia que era imposible de eludir. Antes de empezar, escribe como es tradición de qué ciudad eres. Suscríbete, dale me gusta y mira hasta el final. Comenzamos. La vieja camioneta Nissan rechinaba con cada bache. Santiago Vargas conducía despacio, como si quisiera prolongar el momento de despedirse de aquellos lugares que había odiado durante todo un año. Por la ventanilla se extendía la cinta gris de la carretera, a ambos lados. El bosque desnudo se veía negro. El final de noviembre se había adelantado. La nieve ya había caído, pero sin cubrir la tierra por completo, solo acentuando su desolación. En el asiento del copiloto había una caja de cartón con sus cosas. Encima, su maletín médico, el mismo con el que había trabajado 28 años como paramédico. Ahora, el maletín era solo un trozo de cuero con cerrojos metálicos, vacío e inútil. Santiago no lo había abierto desde que presentó su renuncia. La radio siseaba con interferencias. De pronto, se abrió paso la voz de un locutor. Alerta de tormenta. La nevada se intensificará hacia la tarde. Se recomienda a los conductores. Santiago cortó el sonido con un movimiento brusco. No necesitaba recomendaciones. De todas formas, se iba. Hoy, ahora, para siempre. Por la mañana, su esposa solo le había dicho una cosa. Al menos despídete de ese lugar. Ya que vas huyendo, musitó Mariana en voz baja, sin levantar la vista de su taza. Santiago no respondió. Mariana no esperaba una respuesta. Habían dejado de hablarse hacía 6 meses. Simplemente existían en el mismo departamento, como 2 extraños en un vagón de metro abarrotado. Ella no lo había perdonado. Él no había encontrado las palabras para pedir perdón. En el asiento trasero había una carpeta con los documentos de la venta del departamento. Ya habían encontrado compradores. El dinero se transferiría en una semana. Santiago se iría a la sierra de Oaxaca con su hermana. Conseguiría trabajo como médico pasante en algún pueblo perdido. Allí donde nadie lo conociera. Donde no lo miraran con esa mirada particular. No de condena, sino de comprensión. La comprensión era peor que la condena. 1 año más aquí y me volveré loco, pensó Santiago, tomando una desviación. Adelante apareció un letrero, El Milagro. 5 kilómetros. Santiago frenó. El pueblo consistía en 30 casas, un centro de salud y una tienda. Había trabajado allí como médico de la comunidad los últimos 3 años. Hasta aquella noche, después de dejar la ambulancia, pensó que allí sería más fácil, más tranquilo, menos responsabilidad. Se equivocó. Debajo del letrero de El Milagro colgaba una vieja tablilla, casi borrada, carretera vieja a El Quemado. Santiago la miró durante unos segundos. El corazón se le encogió. La carretera vieja. Ese mismo camino. El GPS del teléfono le sugería la ruta directa, rodeando la zona. Lógico. Seguro. Correcto. Santiago giró el volante a la izquierda, hacia la carretera vieja. Hay que cerrar el ciclo, murmuró en voz alta. Eso mismo le había dicho Mariana cuando él intentó explicarle por qué no podía volver al trabajo. Necesita cerrar el ciclo. Ir allá. Mirar. No fue en aquel entonces. Demasiado miedo. Demasiado dolor. Ahora no tenía prisa. Nadie lo esperaba. La carretera empeoró de inmediato. El asfalto estaba agrietado. Los arcenes cubiertos de maleza. Hacía mucho que no la reparaban. Rara vez se usaba. Santiago conducía con cuidado, esquivando los baches. El cielo se oscureció, aunque apenas eran las 3 de la tarde. Los primeros copos de nieve comenzaron a danzar en el aire, pequeños y punzantes. 15 minutos después, la tormenta de nieve empezó en serio. La visibilidad se redujo al instante. 1 minuto antes, Santiago veía la carretera unos 20 metros por delante. Ahora, apenas 5. La nieve no caía de arriba, sino que parecía venir de todas partes a la vez, como una densa pared blanca. Una ráfaga de viento sacudió la camioneta. Santiago redujo la velocidad y se aferró al volante, como la otra vez. Sonrió con amargura. Hacía 1 año. La tormenta también había comenzado de repente. En ese entonces, él estaba en la estación de ambulancias mirando por la ventana, inventando razones para no salir a una llamada.
La despachadora comunicó la emergencia. Pueblo de El Quemado. Una mujer. Pérdida de conocimiento. Javier, su compañero, ya había encendido el motor, pero Santiago se quedó de pie junto a la puerta, incapaz de obligarse a subir. La camioneta se sacudió y patinó. Santiago pisó el acelerador. Las ruedas giraban en falso. La pendiente resultó ser más pronunciada de lo que parecía. La nieve, más profunda. Intentó dar marcha atrás. El vehículo se hundió aún más. El motor rugió con esfuerzo y se apagó. Santiago giró la llave. El motor de arranque giraba, pero el motor no respondía. Otra vez. Otra vez. Silencio. Se recostó en el asiento y cerró los ojos. Claro, ¿por qué no? Como si alguien arriba hubiera decidido que una vez no era suficiente, que había que repetir la lección. El teléfono mostraba, sin servicio, batería al 30%. Santiago se lo metió en el bolsillo y miró por la ventanilla. Un velo blanco, ni carretera, ni bosque, ni cielo, solo nieve. Pasó 20 minutos en la camioneta, intentando arrancar el motor. Inútil. La temperatura en la cabina bajaba rápidamente. La calefacción no funcionaba. Los cristales empezaban a cubrirse de escarcha por dentro. Santiago se sopló en las manos. Los dedos ya se le entumecían. Hasta el Milagro quedaban unos 5 kilómetros de vuelta. Podría llegar caminando si no se desviaba del camino. Santiago abrió la caja de sus cosas. Sacó una chamarra de repuesto. No la más abrigada, pero mejor que nada. Se puso un gorro y guantes. De la parte trasera sacó una mochila. Metió un termo con los restos de café y una linterna. Todo lo que pudiera ser útil. No quería salir. Santiago se quedó sentado un minuto más, observando la tormenta, y luego empujó la puerta. El viento le golpeó la cara, quemándole con el frío. Cerró la camioneta. Se colgó la mochila al hombro e hizo unos pasos hacia atrás siguiendo sus propias huellas. Antes de que la nieve las borrara, se mantuvo en el arcén, donde se adivinaban arbustos bajo la nieve. Caminar fue difícil desde el principio. La nieve hasta los tobillos. El viento empujándolo por la espalda, para luego girar y golpearle en la cara. Santiago caminaba contando los pasos para no pensar. 100, 200, 300. Media hora después. Se detuvo y se dio cuenta de que ya no había carretera. Bajo sus pies solo había nieve, lisa y blanca, sin rastro de asfalto. Alrededor, árboles, o lo que parecían árboles en la niebla blanca. Santiago se dio la vuelta. Sus huellas ya habían sido borradas. La camioneta no se veía. No se veía nada. El pánico le subió desde el estómago, oprimiéndole la garganta. Santiago se obligó a respirar lenta y profundamente. No entrar en pánico. Recordar las reglas. Conocía las reglas de supervivencia. Las había aprendido en cursos. Había aprobado un examen. No dar vueltas en el mismo sitio. Elegir una dirección y seguir recto. Tarde o temprano llegaría a un lugar habitado o a un punto de referencia. Santiago miró al azar, hacia donde el cielo parecía un poco más claro, y echó a andar. Una hora después, apenas movía las piernas. Las fuerzas se le agotaban rápidamente. No había comido desde la mañana. El termo se vació junto a la camioneta. Santiago se detuvo a descansar, apoyándose en un árbol. El frío se le colaba bajo la chamarra. A pesar del movimiento, no sentía los dedos de los pies. Algo se movió delante. Santiago levantó la cabeza. Una sombra gris en la blancura. Se quedó inmóvil, aguzando la vista. La sombra se movía. Se acercaba. Su mano buscó el cuchillo en su cinturón. De la tormenta surgió un lobo. Un macho grande y adulto. Su pelaje gris estaba erizado. El hocico bajo. El animal se detuvo a 5 metros, mirándolo con ojos amarillos. Santiago contuvo la respiración. El lobo no gruñía. No enseñaba los dientes. Simplemente estaba allí. Santiago dio un paso atrás. El lobo dio un paso adelante. Santiago se quedó quieto. El lobo también. Se miraron durante varios segundos. Hombre y bestia. Dos siluetas en el vacío blanco. Luego, el lobo se dio la vuelta y caminó hacia un lado. Dio unos pasos. Se detuvo y miró hacia atrás. Santiago permaneció de pie, sin entender. El lobo esperaba. Miró de nuevo hacia atrás. Dio otro paso. ¿A dónde vas?, exhaló Santiago. El sonido de su propia voz le pareció ajeno. El lobo no respondió. Simplemente se quedó a 10 metros. Esperando. Santiago pensó rápidamente.
tanto como el cansancio se lo permitía. La bestia no ataca. Lo está llevando a alguna parte, a una presa, a su guarida, a la manada. ¿Pero por qué no ataca? Los lobos no ayudan a los humanos. Esto no es un cuento de hadas. No tenía opción. Solo en medio de la tormenta. Se congelaría en 1 hora, quizá 2. Con el lobo, al menos, había una oportunidad. Santiago dio un paso. El lobo siguió caminando. Santiago lo siguió, manteniendo la distancia. La bestia caminaba con seguridad, sin mirar atrás con frecuencia, como si conociera el camino. Santiago avanzaba tras él, sin pensar ya a dónde ni por qué. Así comenzó su viaje a través del vacío blanco. La tormenta aullaba. El lobo guiaba. Santiago caminaba. 3 días de este viaje lo cambiarían todo. Pero él aún no sabía cómo. No sabía que la bestia no lo llevaba a la salvación, sino a la penitencia. Santiago caminaba detrás del lobo y recordaba. La memoria funcionaba de forma extraña. Por el cansancio y el frío. Afloraban imágenes que había intentado olvidar durante todo un año. Vívidas. Nítidas. Como si hubiera sido ayer. Hacía 1 año. A finales de noviembre. La misma tormenta. La misma carretera vieja. Santiago estaba de guardia en la estación de ambulancias. Tarde en la noche. Las 8. En la sala de descanso olía a café rancio y a los cigarros de Javier. Su compañero leía algo en su teléfono. Santiago miraba por la ventana. Los primeros copos de nieve danzaban a la luz de un farol. El teléfono sobre la mesa sonó. Santiago levantó el auricular. Estación 53, dijo con cansancio. Emergencia, la voz de la despachadora. Olga. Era seca. Profesional. Carretera vieja. Pueblo de El Quemado. Mujer de 32 años. Pérdida de conocimiento. Fiebre alta. El esposo llamó. Dice que está en estado crítico. Santiago anotó la dirección mecánicamente. Colgó el teléfono y miró por la ventana. La nieve ya caía más densa. La tormenta comenzaba. Vámonos. ¿Qué esperamos? Dijo Javier, levantándose. Era 10 años más joven que Santiago. Enérgico. Siempre listo para salir. Un buen paramédico. Correcto. Santiago a veces envidiaba esa disposición. La suya se había extinguido hacía unos 5 años. Quizá deberíamos esperar, dijo Santiago lentamente. A lo mejor amaina. Javier se volvió y lo miró sorprendido. ¿Hablas en serio? Preguntó. Hay una persona en estado crítico. ¿Oíste? Oí, asintió Santiago, pero no se movió. Javier frunció el ceño y salió hacia la ambulancia. Santiago oyó cómo arrancaba el motor. Se levantó. Se puso la chamarra. Sus manos se movían lentamente, como si no fueran suyas. Salió a la calle. La ambulancia estaba con el motor en marcha. Javier estaba al volante, esperando. Santiago se acercó a la puerta del copiloto. Agarró la manija y se detuvo. En su cabeza aparecieron imágenes. Una ambulancia volcada en una zanja. El parabrisas roto. Sangre en la nieve. Eso había sido 3 años atrás. Su colega Pérez se había accidentado en una tormenta. Iba a una emergencia. Sobrevivió, pero ya no trabajaba. Dijo que no podía, que en cuanto se sentaba al volante, le temblaban las manos. Santiago estaba de pie junto a la puerta y sentía cómo le temblaban las manos. Un sudor frío le recorrió la espalda bajo la chamarra. El corazón le latía en la garganta. No podía. Físicamente no podía obligarse a abrir la puerta y subir a la ambulancia. El miedo era sordo, animal e irracional. Santiago lo entendía, pero no podía hacer nada. Soltó la manija y se acercó a la ventanilla del conductor. Javier bajó el cristal. La camioneta suena rara, dijo Santiago. Su voz era firme, tranquila. Sorprendentemente tranquila para un hombre al que le temblaban las manos. Está bien, respondió Javier, frunciendo el ceño. Vámonos. No. ¿Escuchas? Santiago se inclinó hacia la ventanilla. Algo golpetea. Hay que revisarlo. No llegaremos. Nos quedaremos tirados en la carretera. Javier apagó el motor. Escuchó. Y lo encendió de nuevo. El motor funcionaba suavemente, sin ruidos extraños. Javier miró a Santiago. No oigo nada, dijo lentamente. Ahí está. ¿Oyes? Insistió Santiago. Es un golpeteo metálico. ¿Quizás se soltó algo? Javier guardó silencio unos segundos, mirando a Santiago. Y en su mirada había algo nuevo. Todavía incomprensión, pero ya el inicio de una sospecha. Vamos a posponerlo media hora,
propuso Santiago. Le echo un ojo. Es mejor revisar que quedarnos tirados en medio del camino. Javier asintió lentamente. Sacó su teléfono y llamó a la despachadora. Olga, la unidad tiene una falla, dijo con voz neutra. Hay que revisarla. Pospon la llamada media hora. Del auricular llegó un regaño. Javier escuchó en silencio. Luego colgó y miró a Santiago. Revisa, dijo secamente. Santiago sacó una linterna. Abrió el cofre. Fingió que inspeccionaba el motor, apuntando con la luz, tocando cables, negando con la cabeza. Javier estaba de pie a su lado. En silencio. La tormenta se intensificaba. La nieve le cegaba los ojos. Se le metía por el cuello de la chamarra. 40 minutos después. El teléfono de Javier sonó de nuevo. Sí, respondió su compañero. Entendido. Colgó el teléfono y miró a Santiago. Cancelaron la llamada, dijo Javier en voz baja. Las carreteras están intransitables. La tormenta se desató. Santiago exhaló. El alivio lo invadió como una ola, cálida y vergonzosa a la vez. Cerró el cofre. Se sacudió la nieve de la chamarra. Entonces hicimos bien en revisar, dijo. Javier no respondió. Se dio la vuelta y caminó de regreso al edificio. Santiago lo siguió con la mirada. Su compañero caminaba despacio, encorvado. No me creyó, pensó Santiago, pero no estaba seguro. La mañana siguiente comenzó como de costumbre. Santiago llegó a su turno. Se preparó un café y se sentó en la sala de descanso, hojeando el registro de guardias. La puerta se abrió. Entró la jefa de médicos, la doctora Ramírez. Su rostro estaba serio. Santiago Vargas, empezó ella. Y Santiago supo por su tono de voz que algo había pasado. La llamada de anoche a El Quemado, continuó la doctora. La mujer murió. Santiago dejó la taza sobre la mesa. Su mano no temblaba. Extraño. Por dentro todo se le hizo un nudo. Pero su mano estaba firme. ¿Cómo? Preguntó en voz baja. El esposo la llevaba él mismo cuando cancelamos la llamada, explicó Ramírez. Se quedó atascado en la tormenta en la carretera vieja. Los encontraron hasta la mañana. La neumonía derivó en un choque séptico. No llegaron a tiempo al hospital. Hizo una pausa y luego añadió, fue demasiado tarde. La doctora Ramírez se fue. Santiago se quedó inmóvil, mirando la pared. Las palabras daban vueltas en su cabeza. Demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Si hubieran salido de inmediato, si él no hubiera mentido sobre la camioneta, habrían llegado antes de que la tormenta se intensificara. Habrían llevado a la mujer al hospital. Estaría viva. La puerta se abrió de nuevo. Era Javier. Entró en silencio a su escritorio y se sentó. Estuvieron en silencio varios minutos. Luego Javier se giró. No dijo nada. Solo lo miró. Y Santiago entendió por esa mirada. Su compañero lo sabía. Sabía que no había ningún golpeteo en el motor. Sabía que Santiago había mentido. Lo sabía todo. La investigación duró 2 semanas. ¿Por qué la ambulancia no acudió a una llamada crítica? Santiago se sentó ante la comisión y repitió. La unidad tenía una falla. Oía un ruido extraño en el motor. El mecánico revisó la camioneta después de esa noche. Todo en orden. Santiago se encogió de hombros. Entonces se arregló solo. Pero hacía ruido. No podía arriesgarme. Nos quedamos tirados en la carretera y no ayudamos ni a esa paciente ni a nosotros. Lógico. Razonable. Los superiores fruncieron el ceño. Pero no pudieron probar nada. Santiago no fue sancionado oficialmente. Extraoficialmente. Todos lo sabían. Una semana después de la investigación, Javier solicitó su traslado a otro distrito, a otra estación. En su último día, se acercó a Santiago en el pasillo. Lo miró fijamente durante un largo rato y luego dijo en voz baja, espero que haya valido la pena. Y se fue. No volvieron a verse. Santiago tropezó. Casi se cae. El lobo se detuvo y se dio la vuelta. Santiago se enderezó y siguió caminando. Sus piernas se movían automáticamente. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Seguía a la bestia y pensaba. Entonces temió a la muerte, a su propia muerte en una carretera invernal. Ahora caminaba hacia ella, siguiendo a un lobo salvaje hacia la nada. ¡Qué ironía! El lobo lo guiaba con seguridad, sin dudar. Giraba, rodeaba algo invisible en la tormenta, y seguía adelante. La bestia sabía a dónde iba. Santiago no lo sabía y ya no intentaba entender. A la guarida, a la presa, a la manada, no importaba.
Lo importante era seguir, moverse, porque si te detienes, te congelas, y nadie sabrá que estuviste aquí, como nadie supo lo que realmente pasó aquella noche de hacía un año. La tormenta aullaba. Santiago avanzaba tras la sombra gris y, por primera vez en un año, no intentaba huir de los recuerdos. Caminaban a su lado, a la par, paso a paso. La mujer que no salvó, Javier, que lo sabía, los jefes, que no le creyeron, Mariana, que no lo perdonó, y él mismo, el que se eligió a sí mismo. El lobo se detuvo junto a un árbol caído y miró hacia atrás. Santiago se acercó y miró. Debajo del tronco había un refugio contra el viento. La bestia se echó a cierta distancia. Santiago se sentó bajo el árbol, apoyando la espalda en el tronco. El primer día del viaje había terminado. Quedaban 2 más. Pero Santiago aún no sabía que esos 3 días no eran una coincidencia. El lobo los contaba a propósito, un día por cada hora de retraso de aquella noche. Justicia sin misericordia. Santiago no sabía cuánto tiempo habían caminado. 1 hora. 3. El tiempo se había disuelto en el velo blanco, como todo lo demás. Las piernas se movían mecánicamente. El cerebro se había desconectado. Solo quedaba un pensamiento: no perder de vista la sombra gris de adelante. Oscureció temprano. El cielo pasó de blanco a gris, y luego a casi negro. La tormenta no amainaba. Solo se intensificaba con la llegada de la noche. Santiago comprendió que no llegaría al pueblo ese día. De hecho, no estaba claro en qué dirección quedaba el pueblo. El lobo se detuvo junto a un pino caído. El tronco yacía en ángulo, apoyado en un tocón, formando una especie de refugio. Debajo del árbol había un pequeño hueco protegido del viento. La bestia rodeó el lugar, lo olfateó y luego se echó a un lado, a unos 10 metros del refugio. Santiago se acercó lentamente. El lobo observaba, pero no gruñía. Santiago se sentó bajo el árbol, apoyando la espalda en el tronco. El viento era más débil aquí. La nieve no le azotaba la cara. Por primera vez en varias horas. Sintió un alivio. Sacó el termo de la mochila y desenroscó la tapa. Los restos de café aún estaban tibios. Santiago bebió a pequeños sorbos. Estirándolo, en la mochila encontró 2 tortas. Aplastadas, pero comestibles. Se comió una y guardó la otra para el día siguiente. El lobo yacía inmóvil. Solo sus orejas se movían, captando sonidos. La nieve cubría su pelaje gris, y la bestia se volvía casi invisible en la penumbra. ¿Por qué no atacas?, preguntó Santiago en voz baja. Hablar con el lobo era estúpido, pero el silencio oprimía más que el frío. La bestia no respondió, ni siquiera se movió. Santiago pensó en los casos que había leído. Los lobos no ayudan a los humanos. No son perros. No son animales domesticados. Evitan al hombre o lo atacan. No hay una tercera opción. Pero este lo estaba llevando a alguna parte, como un pastor a su rebaño. Quizás la bestia simplemente sigue su ruta y Santiago es un compañero de viaje casual, al que el lobo tolera por alguna razón desconocida. No importa, murmuró Santiago. Lo importante es que no me comas. Por ahora. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Hacía frío. El lobo a 10 metros. Un miedo sordo, de fondo, no agudo, pero constante. Santiago decidió dormir por turnos. 1 hora de sueño. 1 hora de vigilia. Miraba el reloj cada 20 minutos. El tiempo se arrastraba. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre Mariana, sobre aquella noche, sobre palabras que no se pueden olvidar. 1 mes después de la muerte de aquella mujer, Mariana se lo dijo. Estaban sentados en la cocina, tomando café. Santiago intentó explicarle por enésima vez. No podía. ¿Entiendes? Físicamente no podía subir a la camioneta. Me temblaban las manos. Mariana lo miró. Su rostro estaba tranquilo, frío. Eres un cobarde, dijo en voz baja. No gritó. No lloró. Simplemente constató un hecho. Santiago guardó silencio. ¿Qué responder? No soy un cobarde. Pero eso era mentira. Sí, soy un cobarde. Esa era la verdad. Una que es imposible pronunciar en voz alta. Mariana, empezó él. Lo entiendo, lo interrumpió. Te elegiste a ti mismo. Es tu derecho. Todos tienen derecho a elegirse a sí mismos. Se levantó, recogió su taza y se fue a su habitación. Nunca más hablaron del tema. No hubo divorcio. Simplemente, Mariana dejó de hablarle.
Vivían en el mismo departamento, como vecinos educados y distantes. Santiago abrió los ojos. El lobo seguía tumbado en el mismo lugar, cubierto de nieve. El cielo se había aclarado. Amanecía. La bestia se levantó, se sacudió y miró a Santiago. Luego echó a andar, sin mirar atrás, seguro de que el hombre lo seguiría. Santiago se levantó con un gemido. Le dolía el cuerpo, la espalda, las piernas, los hombros. Cada músculo le dolía. Se metió las manos bajo la chamarra, tratando de calentar los dedos. Todavía no había congelación, pero el frío se adentraba más con cada hora. La tormenta había amainado, pero no cesado. La nieve caía más lentamente. El viento se había calmado. La visibilidad era mejor, unos 20 metros. Santiago miró a su alrededor, tratando de orientarse. Inútil. Todo era igual, blanco, sin rostro. ¿Estamos dando vueltas en círculo?, le preguntó al lobo. La bestia no respondió. Simplemente siguió caminando. Santiago lo siguió, contando los pasos. 100, 200, 500, 1000. Contar le ayudaba a no pensar. A no pensar en que se alejaban cada vez más de la gente. A no pensar en que ya no había camino de vuelta. Varias horas después, Santiago volvió a perder la noción del tiempo. Empezó a notar cosas extrañas. El lobo no caminaba en línea recta. Serpenteaba. Rodeaba ciertos lugares. Volvía sobre sus pasos, como si buscara algo o verificara la ruta. Varias veces se detuvo. Levantó el hocico. Olfateó. Y luego cambió bruscamente de dirección. Santiago intentó entender la lógica de sus movimientos. No lo consiguió. Si la bestia simplemente va a algún sitio, ¿para qué dar estos rodeos? Si está cazando, ¿dónde está la presa? Si regresa a su guarida, ¿por qué tolera a un humano cerca? ¿Sabes a dónde vas?, preguntó Santiago en voz alta. ¿O también te perdiste? El lobo no respondió. Siguió caminando con seguridad, como si cada giro estuviera planeado. Santiago intentó quedarse atrás. Ralentizó el paso y se detuvo junto a un árbol. Pensó que tal vez la bestia no se daría cuenta. Se iría, y entonces podría ir en otra dirección, encontrar su propio camino. El lobo se detuvo a 10 metros. Se dio la vuelta y lo miró con sus ojos amarillos. Esperando. Santiago permaneció inmóvil. El lobo se sentó. Pasó 1 minuto. 2. La bestia no se iba. ¿Qué quieres de mí?, exhaló Santiago. No hubo respuesta. Solo una mirada tranquila, insistente. Santiago se rindió y siguió caminando. El lobo se levantó y caminó delante de él. Santiago ya no entendía quién guiaba a quién. Quizá el lobo era solo una alucinación. Fiebre, congelación, estrés. El cerebro le dibujaba un compañero para no volverse loco de soledad. Santiago extendió la mano. Tocó el aire por donde acababa de pasar el lobo. Nada. Pero la huella en la nieve era real. 4 patas, garras, peso. No era una alucinación. Está bien, susurró Santiago. Guíame a donde quieras. De todos modos, no tengo elección. Siguió caminando, contando los pasos. 1000, 2000, 5000. Contar le ayudaba a no pensar en el frío, en el dolor, en que con cada hora las posibilidades de sobrevivir disminuían. El lobo iba adelante, una sombra gris en la blancura. Santiago avanzaba tras él, sin esperanza, sin fe, simplemente poniendo un pie delante del otro. ¿Por qué la bestia lo guiaba? Santiago no lo sabía y ya no intentaba entenderlo. Simplemente lo aceptó como un hecho. Había una tormenta, un bosque, un lobo y un camino, cuyo final estaba oculto en el velo blanco. Caminaba, contando los pasos para no volverse loco. 1000, 2000, 5000. La tormenta se intensificó de nuevo. El lobo iba adelante, una sombra gris en la blancura. Santiago avanzaba tras él, sin pensar, sin esperar, simplemente poniendo un pie delante del otro. El primer día estaba terminando. Quedaban 2 más. Santiago no sabía que cada hora de camino lo alejaba más de la gente. No sabía que el lobo lo llevaba exactamente a donde debía, pero no para él, sino para alguien más. Alguien que esperaba desde hacía 3 días en una cabaña fría, perdiendo la esperanza con cada hora. Alguien que ya no creía que la ayuda llegaría. Alguien cuya vida pendía de un hilo, y ese hilo se hacía más delgado con cada minuto. El tiempo se agotaba, y Santiago caminaba hacia algo que aún no podía imaginar.
hacia un encuentro que lo cambiaría todo. Pero para eso aún quedaban 2 días de camino. 2 días que decidirían si un hombre viviría o moriría. 2 días que podrían resultar ser demasiados. Si te sientes identificado con esta historia, dale a me gusta y escribe un comentario. Así ayudarás a que el canal crezca y cuente más historias como esta. El segundo día comenzó con Santiago siendo incapaz de levantarse. El cuerpo no le obedecía. Yacía bajo una roca, mirando el cielo gris y comprendiendo, las fuerzas se habían acabado. Las piernas se sentían de plomo. Los brazos no se doblaban. Cada inspiración le causaba dolor en el pecho. El termo estaba vacío. El último sorbo de café tibio lo había bebido la noche anterior. La comida se había acabado. Las tortas. Las galletas saladas. Todo. En la mochila solo quedaba el vacío. El lobo estaba a 5 metros. Mirando. Esperando. No puedo, graznó Santiago. ¿Entiendes? Ya no puedo más. La bestia no respondió. Solo permanecía allí. Una silueta gris sobre un fondo blanco. Santiago cerró los ojos. Estar tumbado se sentía bien. Cálido. Extrañamente cálido para un hombre que se estaba congelando en la sierra. Sabía que era una mala señal. Cuando el cuerpo deja de sentir el frío. El final está cerca. Algo lo empujó en el hombro. Santiago abrió los ojos. El lobo estaba a su lado, dándole toques con el hocico. No mordía. No gruñía. Solo empujaba. Sigue tu camino, murmuró Santiago. Déjame. El lobo empujó más fuerte. Santiago gimió e intentó apartar a la bestia. Su mano resbaló por el pelaje mojado y cayó de nuevo. El lobo retrocedió un paso. Se sentó. Miró. Esperó. Santiago entendió que la bestia no se iría. Se quedaría allí esperando hasta que el hombre se levantara. ¿Por qué? Era incomprensible. Pero el hecho era el hecho. Está bien, exhaló Santiago. Está bien. Maldita sea. Se giró de lado. Se apoyó en un codo. Se sentó. La cabeza le dio vueltas. Puntos negros danzaron ante sus ojos. Santiago se quedó quieto, esperando a que pasara. Se levantó, agarrándose a una roca. Las piernas le flaquearon, pero se mantuvo en pie. El lobo se levantó y echó a andar. Lentamente. Como si le diera tiempo al hombre a propósito. Santiago lo siguió. Cada paso requería un esfuerzo enorme. Pierna izquierda. Pierna derecha. Izquierda. Derecha. No pensar en el dolor. No pensar en el frío. Solo poner un pie delante del otro. La memoria funcionaba por sí sola, mostrando imágenes del pasado. Vívidas. Nítidas. Como si fuera ayer. Un mes después de aquella noche. La doctora Ramírez llamó a Santiago a su oficina. Entró en el despacho y se sentó. Ramírez lo miró durante un largo rato. Luego puso una hoja en blanco sobre el escritorio. Redacta tu renuncia, dijo en voz baja. Oficialmente no soy culpable, respondió Santiago. Su voz era firme, tranquila. Por dentro, un vacío. Extraoficialmente. Todos lo saben, Ramírez se reclinó en su silla. Javier lo contó. El mecánico lo contó. Todos lo saben. Santiago. No puedo probar que la unidad tenía una falla, empezó Santiago. No hace falta, lo interrumpió Ramírez. No soy fiscal. Solo te digo un hecho. Si te quedas aquí, el equipo se desmoronará. La gente no quiere trabajar con alguien que... Se calló, sin terminar. No era necesario. Santiago ya había entendido. Escribiré la renuncia, dijo. Al menos podrías haberte disculpado con la familia, añadió Ramírez cuando él ya se estaba levantando. Ir a verlos. Decirles la verdad. Santiago se dio la vuelta. ¿Y qué les digo? Disculpen. Tuve miedo de morir. Por eso su esposa murió. Aunque sea eso, respondió Ramírez. Mejor la verdad que nada. Pero Santiago no fue. No tuvo el valor. Tropezó y cayó de rodillas en la nieve. El lobo se detuvo y se dio la vuelta. Santiago se levantó y siguió caminando. Cayó otras 3 veces en la siguiente hora. Cada vez se levantaba lentamente. Con dificultad, pero se levantaba. A lo lejos parpadearon unas luces. Santiago se detuvo. Se frotó los ojos. Las luces brillaban con un tono amarillo. Ventanas de casas. Un pueblo. La salvación. Allí, gritó. ¿Ves, gente? Aceleró el paso. Casi corrió. Las piernas se le enredaban, pero avanzaba hacia las luces, agitando los brazos. Ayuda. Estoy aquí. Las luces desaparecieron. De repente, como si nunca hubieran estado.
Ante Santiago se extendía un vacío blanco, la tormenta, la nieve, el bosque, una alucinación. Se detuvo, respirando con dificultad. Claro, solo una alucinación. El lobo estaba a un lado, mirando. Santiago se volvió hacia él y se echó a reír. La risa sonó ronca. Enferma. ¿Tú también viste las luces?, preguntó. ¿O solo soy yo el que se está volviendo loco? La bestia no respondió. Se dio la vuelta y siguió caminando en la dirección opuesta a donde Santiago había visto las luces. Santiago lo siguió. Las ganas de reír se le habían ido. El silencio oprimía. Santiago empezó a hablar en voz alta, solo para oír una voz. Cualquier sonido que no fuera el aullido del viento. ¿Sabes? Simplemente tuve miedo, le dijo al lobo. Esa noche tuve miedo de estrellarme en la carretera, como Pérez hace 3 años. Él sobrevivió, pero quedó discapacitado. Yo no quería eso. El lobo caminaba en silencio, sin volverse. Pensé, aguantaré 1 hora. La tormenta amainará. Iremos. Llegaremos a tiempo. Pero la tormenta no amainó. Y no fuimos. Santiago tropezó con una raíz bajo la nieve y recuperó el equilibrio. Le quedó un hijo. Un niño de 7 años. La voz se le quebró. Santiago guardó silencio. Luego continuó en voz más baja. Pude haberla salvado. Solo tenía que subir a la camioneta y conducir. Eso era todo. Una sola decisión. Pero no la tomé. El lobo se detuvo y se dio la vuelta. Sus ojos amarillos miraban con calma. Sin juzgar. La bestia no juzgaba. Simplemente era. ¿Me estás escuchando o me lo parece?, preguntó Santiago en voz baja. El lobo permaneció quieto unos segundos. Luego siguió su camino. Santiago caminaba y recordaba el funeral. Se quedó a un lado, detrás de los árboles del cementerio. No se acercó a la tumba. No saludó a la familia. Solo miró desde lejos. Vio al esposo, joven, de unos 35 años. El rostro de piedra, sin emociones. A su lado, el niño sostenía la mano de su padre. 7 años. Delgaducho, con un abrigo negro demasiado grande. El niño lloraba en silencio, con la cara hundida en el abrigo de su padre. Santiago los miraba y pensaba en acercarse. Decir algo. ¿Qué? Lo siento mucho. ¿Qué palabras son adecuadas para disculparse por una muerte? Se quedó hasta el final del funeral. Luego se dio la vuelta y se fue. Sin despedirse. De camino a casa pensó, cobarde por partida doble. No fue a la llamada. Cobarde. No se acercó a la familia. Cobarde otra vez. Cobarde para siempre. Oscurecía. Santiago no se dio cuenta de cómo había pasado el día. El tiempo se había desdibujado, convirtiéndose en una sucesión interminable de pasos sobre la nieve. El lobo lo llevó hasta una roca. Un pequeño saliente de piedra, protegido del viento. La bestia rodeó el lugar. Lo inspeccionó. Y luego se echó justo a la entrada. No vigilaba. Simplemente descansaba. Santiago se metió bajo el saliente, apoyando la espalda en la piedra. El frío emanaba de la roca, pero allí no había viento. Sacó de la mochila los últimos cerillos. 3. No los encendió. Había que guardarlos. Los dedos de los pies no los sentía. Santiago se quitó la bota del pie derecho y miró. 2 dedos estaban blancos. Cerosos. Congelación. Se los frotó y se volvió a poner la bota. El pie izquierdo. Lo mismo. No llegaré al tercer día, susurró. El lobo levantó la cabeza y lo miró. Santiago cerró los ojos. El sueño llegó al instante, pesado como un desmayo. Soñó con su casa, su departamento, la cocina. Mariana estaba junto a la estufa, cocinando algo. Santiago se acercó por detrás y la abrazó. Ella estaba rígida, fría, como una estatua, no una persona viva. Mariana, la llamó. Ella se dio la vuelta. El rostro era familiar, pero ajeno, los ojos vacíos. Te elegiste a ti mismo, ¿recuerdas?, preguntó en voz baja. Lo arreglaré, respondió Santiago. Te lo prometo. Los encontraré. Me disculparé. Haré algo. Es tarde, Mariana negó con la cabeza. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas decisiones son definitivas. No, Santiago la abrazó más fuerte. Todo se puede arreglar. Dame una oportunidad. Mariana comenzó a derretirse en sus brazos. Literalmente a derretirse. A convertirse en nieve. En agua. En nada. Santiago intentó retenerla, pero se le escapaba entre los dedos. Mariana, gritó.
y se despertó con su propio grito. El lobo saltó, se volvió hacia él y gruñó en voz baja. ¡Alerta! Santiago se sentó, respirando con dificultad, mirando en la oscuridad. El corazón le martilleaba. Un sueño, exhaló. Solo un sueño. El lobo se calmó y volvió a tumbarse. Santiago se recostó en la piedra y cerró los ojos. No volvió a dormir. Temía a los sueños. La segunda noche se hizo interminable. Santiago contaba los minutos. Esperando el amanecer. Pensaba en Mariana, en aquella mujer, en el niño que se quedó sin madre. Pensaba en que algunas cosas realmente no se pueden arreglar. Y por la mañana, si llegaba vivo a la mañana, comenzaría el tercer día. El último. Santiago aún no sabía que ese día lo llevaría a donde el lobo lo había estado guiando durante 3 días. No sabía a quién encontraría allí. No sabía que descubriría la verdad. Una verdad terrible y simple, que se puede salvar, pero también se puede llegar tarde. Al amanecer del tercer día, Santiago seguía tumbado. No podía levantarse. En absoluto. El cuerpo se negaba a obedecer, como si alguien hubiera cortado la conexión entre el cerebro y los músculos. Santiago yacía bajo el saliente de piedra, mirando el cielo gris y comprendiendo, este es el final. La fiebre lo quemaba por dentro. La frente le ardía, pero el cuerpo temblaba de frío. La congelación había llegado a los tobillos. Las piernas se sentían ajenas. De madera. Santiago intentó mover los dedos de los pies. No lo sentía. El lobo estaba en la entrada del refugio. No se iba. Simplemente permanecía allí, mirando con sus ojos amarillos. ¿Para qué me necesitas? Graznó Santiago. Su voz era débil, ajena. ¿Para qué? Repitió más fuerte. Eres una bestia. No te importan las personas. ¿Por qué me arrastras durante 3 días? Silencio. Solo el viento aullaba fuera del refugio. Santiago cerró los ojos. Seguramente era una coincidencia. Simplemente, el lobo sigue su ruta y el hombre se arrastra tras él. Sin sentido, sin objetivo. Solo una casualidad en el vacío blanco. Pero sí es una casualidad. ¿Por qué la bestia no lo deja en paz? ¿Por qué lo obliga a seguir? No había respuesta. Santiago se obligó a girarse de lado. Se apoyó en un codo. Se sentó. El mundo giró. Se desdibujó. Se quedó quieto, esperando a que pasara. Se levantó, agarrándose a la roca. Las piernas le flaquearon, pero se mantuvo en pie. El lobo se dio la vuelta y echó a andar. Santiago lo siguió. 10 minutos después, la vio. Una mujer caminaba delante sobre la nieve, joven, con una chamarra clara. Su cabello oscuro ondeaba al viento. Se giró por encima del hombro y sonrió. El rostro le era familiar. Santiago lo había visto en una fotografía en el periódico después del funeral. La misma mujer, la que no había salvado. Perdóname, dijo Santiago en voz alta. No lo sabía. No entendía. Entonces la mujer se detuvo y se giró por completo. La sonrisa desapareció. Su rostro se volvió serio. Triste. Ahora lo entenderás, pronunció en voz baja. ¿Qué? Santiago aceleró el paso. ¿Qué entenderé? La mujer no respondió. Solo lo miró durante unos segundos y luego desapareció. De repente, como el humo, en su lugar estaba el lobo, gris y real. Santiago se detuvo. Se frotó los ojos. ¿Una alucinación? Por supuesto. Fiebre, congelación, deshidratación. El cerebro se muere. Dibuja imágenes. El lobo siguió caminando. Santiago lo siguió, tambaleándose. La línea entre la realidad y las visiones se había difuminado. Ya no distinguía qué era verdad y qué un engaño de la conciencia. La memoria volvió a mostrarle una imagen del pasado, vívida, como si estuviera allí ahora mismo, y no en un cuerpo moribundo en un bosque invernal. 3 días atrás. Su departamento. Santiago metía sus cosas en una caja, libros, ropa, documentos. Mariana estaba de pie en la puerta, mirando. ¿Y si no me voy? Preguntó él, sin levantar la vista. Me quedo. Encuentro trabajo aquí, en otro hospital o como médico en una escuela. Aquí no hay lugar para ti, respondió Mariana con calma. ¿Y para mí? Tampoco. Santiago se dio la vuelta. Mariana, estoy arrepentido, dijo en voz baja. Lo juro. Pienso en ello todos los días. Lo sueño cada noche. El arrepentimiento es cuando reparas el daño. Mariana se cruzó de brazos. Tú solo sientes lástima por ti mismo. Sientes lástima porque te condenaron. Porque tu carrera se acabó.
Sientes lástima por ti, no por esa mujer. Santiago guardó silencio porque ella tenía razón. Sentía lástima por sí mismo. Lástima porque su vida se había roto, porque la gente le había dado la espalda, porque su esposa se había ido emocionalmente, aunque físicamente siguiera a su lado. Sentía lástima por sí mismo, no por la mujer que murió, ni por su esposo, ni por su hijo. Vete, dijo Mariana, dándose la vuelta. Quizá allí puedas empezar de nuevo. Aquí, definitivamente no. Se fue a su habitación y cerró la puerta. No volvieron a hablar. Santiago tropezó, cayó y se quedó en la nieve, sin levantarse. El frío le quemaba la cara, pero no lo sentía. Miraba el cielo a través de la nieve que caía. El sol se abrió paso entre las nubes por un minuto. Tenue, pálido. Santiago observó su posición y comprendió que no se dirigían hacia el pueblo. En absoluto. El lobo lo estaba llevando más adentro del bosque, más lejos de la gente, de las carreteras, de la salvación. La bestia no lo estaba salvando. Lo llevaba a alguna parte, pero no a la vida. Detente, llamó Santiago débilmente. No es por ahí. No me llevas por ahí. El lobo se dio la vuelta y esperó. Santiago intentó levantarse. Se tambaleó e hizo un paso hacia el lado donde debería estar el pueblo. El lobo le bloqueó el paso al instante. Enseñó los dientes y gruñó. Déjame pasar, exhaló Santiago. No iré contigo. Me llevas a morir. El lobo gruñía, sin retroceder. Santiago estaba demasiado débil para discutir y se arrodilló en la nieve. Está bien, susurró. Está bien. Esta es la penitencia. Se rió en voz baja, de forma demencial. Moriré solo en el bosque, sin ayuda. Igual que esa mujer murió sin ayuda hace un año. Justo. Perfectamente justo. No le daba pena su vida. Santiago se sorprendió de este pensamiento, pero era verdad. Le daba pena otra cosa. No haber tenido tiempo de reparar el daño. Quería encontrar a ese hombre, a su hijo, ir, plantarse ante ellos, decirles la verdad, decirles que hace un año tuvo miedo, que la ambulancia estaba bien, que la mujer murió porque el médico tuvo miedo de conducir en una tormenta, pero no tuvo el valor entonces. No lo tendría ahora. Santiago cayó de bruces en la nieve y no se levantó. Yacía sintiendo como su cuerpo se entumecía. Era el final. Un buen final para un cobarde. Solo en el bosque. Nadie lo sabrá. Algo lo empujó en el hombro. Santiago no reaccionó. Lo empujaron más fuerte. Abrió los ojos. El lobo estaba sobre él, dándole toques con el hocico. Déjame, graznó Santiago. De todos modos no llegaré. Déjame morir. El lobo agarró la chamarra a la altura del hombro con los dientes y tiró. Santiago intentó apartar a la bestia con una mano débil. Sigue tu camino, exhaló. No molestes. El lobo soltó la chamarra. Retrocedió un paso. Luego gruñó y se aferró a la manga con los dientes. Fuerte. Doloroso. Santiago sintió como los colmillos atravesaban la tela y arañaban la piel. Duele, gritó, incorporándose de un salto por el dolor. Duele. Maldita sea. El lobo lo soltó. Retrocedió y se quedó mirando. Santiago estaba de pie, sujetándose el brazo mordido. La sangre empapaba un poco la manga, pero se veía. De acuerdo, exhaló. De acuerdo. Entendí. Vamos. Dio un paso adelante. El lobo se dio la vuelta y siguió caminando. Santiago lo siguió, tropezando, pero andando. Un pie, otro pie, uno, otro. Pasó una hora, o dos. Santiago no lo sabía. El tiempo ya no existía. Solo había una infinidad blanca y una sombra gris delante. Entonces vio la estructura. A unos 50 metros. Oscura. Pequeña. Medio cubierta de nieve. Santiago se detuvo y aguzó la vista. No era una alucinación. Una vieja cabaña de cazadores real. Inclinada. Con el techo medio derrumbado. Pero las paredes se mantenían. La puerta estaba en su sitio. El lobo se acercó a la puerta de la cabaña. Se detuvo y se volvió hacia Santiago. Lo miraba. Esperando. Santiago se acercó lentamente y se quedó ante la puerta, sin entender por qué el lobo lo había llevado allí, a una cabaña abandonada en lo profundo del bosque. ¿Qué hay ahí?, le preguntó a la bestia. El lobo no respondió. Solo se sentó junto a la puerta. Sus ojos amarillos miraban con calma. Santiago empujó la puerta. Las bisagras chirriaron y la puerta se abrió lentamente. A regañadientes. Dentro estaba oscuro. Hacía frío. Olía a humedad, a madera vieja, y a algo más. Indefinible.
Hola, llamó Santiago. Silencio. ¿Hay alguien? Silencio. Dio un paso adentro. Los ojos se acostumbraban a la oscuridad. La cabaña era pequeña. Una sola habitación. Un catre contra la pared. Una estufa en la esquina. Sobre el catre yacía algo, cubierto con una vieja chamarra de trabajo. Santiago se acercó. El corazón le empezó a latir más rápido. Debajo de la chamarra había una persona. El lobo se quedó fuera. La puerta se cerró lentamente a espaldas de Santiago. Y en ese momento, cuando vio el rostro de la persona en el catre, Santiago comprendió. Comprendió por qué el lobo lo había guiado durante 3 días. Comprendió que ya era demasiado tarde. Pero cuán tarde era. Solo lo descubriría en unos minutos. Cuando examinara a la persona. Cuando viera la pierna. Cuando comprendiera lo que había sucedido mientras él vagaba 3 días por la tormenta. Mientras llegaba tarde. De nuevo. Santiago permaneció en la oscuridad de la cabaña mientras sus ojos se acostumbraban. Poco a poco. Del penumbra emergieron los contornos. La estufa en la esquina. Una mesa contra la pared. El catre frente a la puerta. Sobre el catre yacía algo grande, cubierto con una vieja chamarra de trabajo. El corazón le dio un vuelco. Una persona. Santiago se acercó lentamente, extendió la mano y tocó la chamarra. Estaba tibia. Debajo. Un cuerpo. Tocó el hombro. Tibio. Vivo. La persona gimió débilmente, sin abrir los ojos. El sonido era débil, pero era el sonido de un ser vivo. Santiago retiró la chamarra. Un hombre, de unos 35, quizás 40 años. El rostro pálido, cubierto de sudor, los labios agrietados, azulados, la respiración rápida y superficial. Santiago miró más abajo y vio la pierna. La pierna izquierda yacía en un ángulo extraño, torcida. Los pantalones estaban rotos. Se veía el hueso, una fractura abierta, alrededor de la herida, sangre seca, suciedad, trozos de tela. El pie sobresalía de una bota rota, oscuro, ceroso, los dedos casi negros. Dios mío, exhaló Santiago. El médico que llevaba dentro se activó automáticamente, a pesar del cansancio y la fiebre. Santiago tocó el cuello del hombre, buscó el pulso, débil, rápido, más de 100 latidos por minuto. Malo. Le tocó la frente, caliente, húmeda, fiebre alta, 39 grados. O incluso 40. Santiago se inclinó hacia la pierna. Observó. Fractura abierta. El hueso sobresalía. Los bordes de la herida. Inflamados. Con pus. Había ocurrido hacía 3 días. No más. El pie ceroso. Los dedos ennegreciéndose. La gangrena comenzaba. Se veían los primeros signos en la parte inferior de la pantorrilla. 1 día o 2 más y subiría. Sin una amputación. El hombre moriría. Santiago lo sabía con absoluta certeza. Sepsis. Infección en la sangre. Muerte. Cuestión de días. Quizás horas. Aguanta, dijo en voz baja, aunque el hombre no lo oía. Ahora te ayudaré. Santiago inspeccionó la cabaña. Una estufa de hierro fundido. Vieja. En la esquina. Al lado había leña. En un estante. Una olla. Un cazo. Algunos trapos. En una esquina. Una caja. Quizás hubiera algo allí. Se acercó a la estufa. Abrió la portezuela. Dentro había ceniza, pero seca. Encontró papel. Un periódico viejo. Lo arrugó y lo metió en la estufa. Encima. Astillas. Luego los leños. Sacó los 2 últimos cerillos de su bolsillo. Rascó el primero. No encendió. Estaba húmedo. El segundo prendió. Santiago lo acercó al papel, que se incendió. 1 minuto después. Las llamas crecían en la estufa. Las manos le temblaban de debilidad. Santiago apretó los puños. Las obligó a calmarse. Tomó la olla. Salió. La llenó de nieve. Volvió y la puso sobre la estufa. El lobo yacía junto a la puerta. Fuera. No se había ido. Santiago no le prestó atención. No había tiempo. Mientras la nieve se derretía, registró la cabaña. En la caja encontró un viejo botiquín. Metálico. Oxidado. Lo abrió. Dentro había vendas, amarillentas por el tiempo. Un frasco de yodo medio vacío. Varias ámpulas en una caja. Analgésicos a juzgar por la etiqueta. Caducados hacía unos 10 años. Pero mejor que nada. En la pared colgaba un cuchillo de caza en su funda. Santiago lo descolgó. Sacó la hoja. Oxidada, pero afilada.
La probó con el dedo. Podía cortar. Miró el cuchillo. Luego al hombre en el catre. No había instrumentos para una amputación. Se necesitaba un hospital. Una sala de operaciones. Anestesia. Se necesitaba una evacuación. Pero estaban a 3 días de camino de cualquier lugar habitado. El hombre no resistiría. Moriría aquí, en el catre de una cabaña abandonada. Si Santiago no lo hacía ahora, él mismo lo haría. Con un cuchillo. Sin anestesia. Sin condiciones estériles. Señor, susurró Santiago. El agua en la olla hirvió. La retiró del fuego. Vertió un poco en el cazo. Dejó que se enfriara un poco. Se acercó al catre. Levantó con cuidado la cabeza del hombre. Bibi, dijo en voz baja. Vamos. Un poco. El hombre gimió. Entreabrió los ojos. Deliraba. Miraba con la vista perdida. Sus labios se movieron. Elena, susurró con voz ronca. El niño frío. Santiago se quedó helado. Había algo familiar en esa voz. Algo que se aferraba a su memoria, pero no se manifestaba por completo. Acercó el cazo a los labios del hombre. Tragaba con dificultad. Se atragantaba. Pero bebía. La mitad se derramó por su barbilla. La otra mitad entró en su boca. Más, dijo Santiago. Vamos. Un poco más. El hombre bebió unos sorbos más. Luego su cabeza cayó hacia atrás. Cerró los ojos. Se sumió en la inconsciencia. Santiago dejó el cazo en el suelo. Miró al hombre a la luz del fuego de la estufa. Le quitó el gorro. Cabello oscuro. Con canas. El rostro. El reconocimiento llegó lentamente, pero de forma inevitable. Santiago conocía ese rostro. Lo había visto hacía un año en el cementerio. Desde lejos. Lo había visto en el periódico. En la nota sobre la muerte. Lo había visto en sus pesadillas. Era él. El mismo esposo. El hombre del pueblo de El Quemado. El viudo. El que llevaba a su esposa a través de la tormenta hacía un año. Aquel cuya esposa Santiago no salvó. Alejandro Morales. Santiago recordó el nombre. Lo había leído en el periódico. El mundo se encogió al tamaño de la diminuta cabaña. Santiago se apartó del catre. Se apoyó en la pared. No podía respirar. El aire se le había atascado en la garganta. No pasaba. Esto no podía ser una coincidencia. De todas las personas en el bosque, precisamente esta. Precisamente aquel de quien Santiago había huido durante un año. Precisamente aquel ante quien debía disculparse. Pero no pudo. El lobo. El lobo lo había traído aquí. A este hombre. No a la salvación. No a un caminante cualquiera. A él. Santiago salió de la cabaña, tambaleándose. El frío le golpeó la cara, pero no lo sintió. El lobo yacía junto a la puerta. Levantó la cabeza. Tú lo sabías, ¿verdad? Preguntó Santiago, mirando a la bestia. El lobo lo miraba con calma con sus ojos amarillos. Me trajiste aquí. Con él, continuó Santiago. A propósito, no por casualidad. ¿Cómo podía saberlo un lobo? Los animales sienten el olor de la enfermedad, de la muerte. Quizás la bestia olió al hombre moribundo en la cabaña. Olió y trajo a un médico. Solo un instinto animal de ayudar. O algo más. Algo que Santiago no podía explicar. Se echó a reír, en voz baja, demencialmente. ¡Qué ironía!, dijo. Me trajiste para salvar a quien ya no salvé una vez. El lobo no respondió. Apoyó el hocico en las patas y cerró los ojos. Santiago lo miró un minuto más. Luego regresó a la cabaña. Alejandro Morales yacía en el catre, respirando con dificultad, muriendo. Santiago se quedó en la puerta, mirándolo. Podría irse. Simplemente darse la vuelta y marcharse. Nadie lo sabría. El hombre moriría en un día, quizás 2. Y sería justo. Santiago no ayudó a su esposa. No lo ayudará a él. Justicia pura y simple. Pero el juramento médico. No hacer daño. Ayudar a quienes necesitan ayuda. Santiago había hecho ese juramento 28 años atrás. Lo rompió hacía un año, cuando no acudió a la llamada. Romperlo de nuevo ahora. Santiago se acercó al catre. Miró la pierna destrozada. La gangrena avanzaba. Una mancha negra subía por encima del tobillo. Un día más y llegaría a la rodilla. 2 más. Sepsis. Muerte. La conciencia. La maldita conciencia que no lo había dejado dormir durante un año. Que lo había expulsado de su casa. Lejos de su esposa. De su trabajo. Que lo consumía por dentro. Santiago no podía irse.
No podía dejar a un hombre morir, ni siquiera a este hombre, ni siquiera a aquel con quien tenía la mayor deuda del mundo. Te salvaré, dijo en voz alta. Te salvaré. Y luego veremos. Volvió al botiquín. Sacó las vendas. Metió el cuchillo en la olla con agua hirviendo para esterilizarlo tanto como fuera posible. Revisó las ámpulas de analgésico. 3. Caducadas. Pero era todo lo que había. Santiago se miró las manos. Le temblaban de cansancio, de fiebre, de miedo. Apretó los puños. Los abrió. Respiró hondo. Médico. Él era un médico. 28 años de práctica. Había realizado operaciones complejas. Salvado a gente al borde de la muerte. Lo lograría ahora. Debía lograrlo, porque si no lo lograba, este hombre moriría. Una segunda persona moriría por culpa de Santiago Vargas. Al primero no lo salvó porque tuvo miedo. Al segundo no lo salvará porque le tiemblan las manos. No. Santiago negó con la cabeza. No morirá. No lo dejará morir. Aunque eso signifique hacer una amputación con un cuchillo de caza en una cabaña abandonada. Aunque él mismo tenga casi 40 de fiebre. Aunque sea el mismo hombre cuyo encuentro había evitado durante un año. Santiago estaba en el umbral entre la cabaña y el bosque y comprendía que 3 días de camino lo habían llevado hasta aquel de quien había huido durante todo un año. El lobo había desaparecido en la oscuridad. Santiago se dio la vuelta. La bestia ya no estaba. Se había desvanecido como había aparecido, dejándolo solo con su elección. Salvar al hombre cuya esposa no salvó. Pero Santiago aún no sabía lo más importante. No sabía que esos 3 días de retraso ya habían decidido mucho. Que mientras él vagaba por la tormenta, Alejandro Morales había yacido aquí un día, 2, 3, que la gangrena avanzaba con cada hora, que la ayuda no se necesitaba hoy, se necesitaba hace 3 días, y lo que Santiago hiciera ahora salvaría la vida del hombre, pero le quitaría una parte de su cuerpo para siempre, cambiaría su destino, pero no anularía las consecuencias. 3 días de retraso hace un año, 3 días de retraso ahora. Justicia sin misericordia. Santiago volvió al catre y miró la pierna de Alejandro Morales. La gangrena progresaba. El pie estaba completamente negro. Los dedos muertos. La oscuridad comenzaba a subir desde el tobillo. Los primeros centímetros de la pantorrilla también cambiaban de color, volviéndose de un azul oscuro. La piel alrededor estaba roja, inflamada, caliente al tacto. De la herida supuraba un líquido turbio con olor a putrefacción. No se podía esperar. Unas horas más y la infección llegaría a la rodilla, luego al muslo, luego a la sangre. Sepsis. Muerte. Se necesitaba una amputación, por encima del tobillo, donde los tejidos aún estaban vivos. Antes de que fuera demasiado tarde. Santiago lo sabía con absoluta certeza. ¿Pero cómo? No había anestesia. Solo analgésicos caducados que podrían no funcionar. No había instrumentos estériles. Solo un cuchillo de caza hervido en una olla. No había asistentes. Ni equipo. Nada. El hombre podía morir por el shock del dolor, por la pérdida de sangre, por una infección postoperatoria. Las posibilidades de sobrevivir eran del 50%, quizás menos. Santiago sopesó, si no hacía la amputación, el hombre moriría seguro. En un día, máximo 2. Si la hacía, podría morir, pero también podría sobrevivir. La elección era obvia. Había que amputar. Santiago volvió a poner la olla con agua en la estufa. Esperó a que hirviera. Metió el cuchillo en el agua hirviendo y lo dejó unos minutos. No era una esterilización en toda regla, pero era mejor que nada. En un estante encontró una sábana vieja, rígida por el tiempo, pero entera. La rasgó en tiras largas. Vendas. Necesitaría muchas. Se quitó el cinturón de sus pantalones. Un torniquete para el muslo, para apretar por encima del lugar de la amputación y cortar el flujo sanguíneo. Un procedimiento básico que Santiago había hecho cientos de veces, pero siempre en un quirófano, con instrumentos, con ayudantes. Las ámpulas de analgésico estaban sobre la mesa. 3. Caducadas hacía 10 años. Tal vez funcionarían, tal vez no, pero era todo lo que había. Le temblaban las manos. Santiago se las miró. Intentó calmarlas. No lo consiguió. 30 años de práctica. Cientos de operaciones. Y nunca le habían temblado tanto las manos. Tomó el caso. Bebió agua. Una respiración profunda. Exhalación. Otra más. Esto no era una operación. Era una carnicería.
pero no había elección. Alejandro gimió. Abrió los ojos. Miró al techo durante unos segundos. Luego dirigió la mirada a Santiago, los ojos nublados. Sin ver. La fiebre. ¿Quién es usted? Graznó. La voz era débil, quebrada. Soy médico, respondió Santiago. Voy a ayudarle. Se acercó. Se sentó junto al catre. Ahora va a doler, dijo en voz baja. Mucho. Aguante. Lo haré rápido. Alejandro lo miraba sin entender. La fiebre no le permitía pensar con claridad. Elena, susurró. Dígale a Elena frío. Santiago apretó la mandíbula. Ahora no. No podía pensar en eso. Ahora. Solo en el trabajo. Tomó la primera ámpula. Rompió la punta. La cargó en una jeringa improvisada. Solo una aguja del viejo botiquín. La inyectó en el hombro de Alejandro. Luego la segunda ámpula, la tercera la dejó para después. Si era necesario. Esperó 5 minutos. Alejandro respiraba con dificultad, los ojos cerrados. Santiago comprobó su reacción. Le pinchó la piel de la pierna sana con la aguja. Alejandro se estremeció. La sensibilidad estaba intacta. El analgésico no funcionaba o lo hacía débilmente. No había tiempo que perder. Santiago tomó el cinturón. Lo enrolló alrededor de la pantorrilla de Alejandro por encima de la fractura. Lo apretó fuerte y lo ató. El flujo sanguíneo estaba cortado. Sacó el cuchillo del agua hirviendo. Lo secó con un trapo limpio. Perdón, dijo en voz baja. Y empezó. El primer corte. A través de la piel. En círculo. Una palma por encima de la fractura. Alejandro gritó. Intentó moverse. Santiago se abalanzó sobre él con el hombro. Lo sujetó contra el catre. Quieto. Le gritó. No te muevas. La sangre brotó de la herida. Santiago trabajaba rápido. Sus manos actuaban automáticamente. 30 años de práctica. Memoria muscular. Un corte más profundo. A través de los músculos. Alejandro gritaba. Se debatía bajo sus manos. Santiago lo sujetaba. Seguía cortando. Músculos. Tendones. Vasos. Ataba los vasos grandes con tiras de sábana como podía. Solo para detener la hemorragia. Más profundo. El peroné. La tibia. No se podían cortar con el cuchillo. Santiago encontró en el botiquín una vieja sierra médica. Oxidada pero con dientes. Empezó a cerrar. Alejandro no paraba de gritar. El sonido era tal que Santiago apenas oía sus propios pensamientos. Cerraba. Sujetaba la pierna. Cerraba más. 20 minutos. Fue un infierno para ambos. Para uno. Físico. Para el otro. Moral. El hueso cedió. Santiago separó el resto de los tejidos. La parte amputada cayó al suelo. No la miró. Siguió trabajando. Limpiando el borde del hueso. Formando el muñón. Estirando la piel. Suturando. Tosco. Irregular. Pero aguantaría. Envolvió el muñón con vendas. Capa tras capa. Apretado. La sangre se filtraba. Pero no mucho. Aflojó el torniquete del muslo. No había hemorragia. Podía quitarlo. Alejandro se cayó. Perdió el conocimiento por el dolor. Quizás fuera lo mejor. Santiago se apartó del catre. Se dejó caer en el suelo en una esquina. Se sentó, con la espalda apoyada en la pared. Las manos, la cara, la ropa, todo lleno de sangre. Se miró las manos y no las reconoció. El cuerpo le temblaba. No por el frío, sino por lo vivido. Santiago se abrazó las rodillas. Se hizo un ovillo. Miró el muñón bajo la manta. Las vendas empapadas de sangre. Un trabajo tosco, pero correcto. Hizo lo que pudo. El hombre sobreviviría si no había infección. Si su cuerpo aguantaba. Sí. Mucho sí. Santiago cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas por primera vez en un año. Lloraba en silencio. Sin sonido. Sin entender por qué. Por el alivio de que todo hubiera terminado. Por el horror de lo que había tenido que hacer. Por el cansancio, por todo junto. Alejandro respiraba débilmente, con un estertor, pero respiraba. El pulso en el cuello era palpable, rápido, pero presente. Estaba vivo. Santiago se secó la cara con la manga, se levantó, se acercó al catre, revisó las vendas. La sangre se filtraba, pero lentamente. Cambió la capa superior por una limpia. Comprobó la temperatura. Seguía alta, pero no era crítica. Viviría. Debía vivir. La noche se hizo interminable. Santiago no durmió.
Se sentó en el suelo junto a la estufa, añadiendo leña, vigilando a Alejandro. Cada media hora comprobaba el pulso, la temperatura, las vendas. La temperatura se mantuvo en 39,5. Alta, pero estable. Eso era bueno. Cambiaba los vendajes cuando la sangre se filtraba. Le daba agua cuando Alejandro recuperaba la conciencia por unos segundos. Alejandro deliraba. Hablaba de forma incoherente. A trozos. Elena, perdóname. No te cuidé, susurraba en su inconsciencia. No pude. Hacía frío. Te llevaba. Pero fue tarde. Santiago escuchaba y comprendía que el hombre se culpaba por la muerte de su esposa. La llevó él mismo a través de la tormenta cuando la ambulancia no llegó. Se atascó. Llegó tarde. Ella murió. Y él se culpa. Pero no sabe. No sabe que el culpable no es él. Que el culpable es un médico que tuvo miedo de ir. Que mintió sobre una avería. Que eligió su vida en lugar de la de otro. Santiago se sentó en la oscuridad y escuchó cómo el hombre al que una vez traicionó se recriminaba por algo de lo que no era culpable. Era peor que cualquier castigo. El amanecer llegó lentamente. Una luz gris se filtró por las rendijas entre los tablones. Santiago se levantó. Se acercó al catre. Alejandro abrió los ojos. Miraba con claridad. La fiebre había bajado. Miró a Santiago durante unos segundos. Luego hacia abajo. A la manta bajo la cual deberían haber dos piernas. Y había una. ¿Qué? Empezó Alejandro con voz ronca. Tuve que amputar, dijo Santiago en voz baja. Había gangrena por debajo de la rodilla. Habrías muerto. Alejandro guardó silencio, mirando al techo. El rostro de piedra. Sin emociones. Luego asintió una vez. Secamente. Hay que evacuar, continuó Santiago. Iré a buscar ayuda. Llegaré a la gente. Enviaré rescatistas. Esperarás aquí. Te dejaré agua. Leña. Aguantarás un día. Quizás dos. Gracias, susurró Alejandro. ¿Cómo sé? No terminó la pregunta. Volvió a sumirse en el sueño. Santiago se quedó de pie, mirándolo. No respondió a la pregunta inacabada, porque responder significaba decir su nombre. Y decir su nombre significaba ser reconocido, tarde o temprano. Y entonces Alejandro entendería quién lo salvó. El mismo médico que no salvó a su esposa. Santiago se dio la vuelta. Se acercó a la ventana. Detrás del cristal, la nieve blanqueaba. La tormenta había pasado. Podía irse. Saldría de aquí. Llegaría a la gente. Enviaría ayuda. Alejandro sobreviviría. Sin una pierna. Pero vivo. Santiago lo había salvado. Pero había llegado 3 días tarde. 3 días que Alejandro pasó aquí. Mientras la gangrena avanzaba. 3 días que le costaron la pierna. 3 días hace un año. 3 días ahora. El precio era el mismo. Solo que entonces se midió en una vida. Y ahora en un destino. Santiago miró por última vez a Alejandro dormido. Luego salió de la cabaña al frío de la mañana. Hacia el 4.º día. El día en que llegaría la ayuda. El día en que todo cambiaría definitivamente. Santiago salió de la cabaña al amanecer. El lobo no estaba. Miró el claro. No había huellas. Solo las suyas del día anterior. La bestia había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. La tormenta había pasado. El cielo estaba despejado, de un azul pálido. El sol salía sobre el bosque, débil, invernal, pero visible. Santiago entrecerró los ojos. Miró a su alrededor, tratando de orientarse. Hacia el sur, a través de los árboles, se veía una torre, una alta estructura metálica, una torre de vigilancia de guardabosques. A 3, quizás 4 kilómetros. Santiago memorizó la dirección y echó a andar. Caminar era más fácil que hacía 3 días. No había tormenta. La visibilidad era buena. Las fuerzas le habían vuelto después de unas horas de sueño y el calor de la estufa. Le dolían los pies. La congelación se hacía sentir. Pero Santiago caminaba rápido. Pensaba que pronto todo terminaría. Llegaría a la estación de guardabosques. Llamaría a los rescatistas. Volvería con Alejandro. Luego un helicóptero se llevaría al herido. Lo trasladaría a un hospital. Todo saldría bien. Pero el miedo lo carcomía por dentro. ¿Qué pasaría cuando Alejandro se enterara? Tarde o temprano sabría su nombre. Su apellido. Entendería quién lo salvó. El mismo médico que no salvó a su esposa. ¿Qué haría? Lo maldeciría. Lo acusaría. ¿Lo demandaría? Santiago no lo sabía y no podía imaginarlo. 1 hora después.
Llegó a la torre. Al pie había una pequeña casa de madera, con una chimenea de la que salía humo. La estación de guardabosques. Santiago se acercó a la puerta y llamó. La puerta se abrió. En el umbral había un anciano de unos 70 años, con un suéter grueso y una poblada barbacana. ¿Qué se te ofrece?, preguntó con voz ronca. Necesito ayuda, exhaló Santiago. Hay un hombre herido en una cabaña. Le amputé la pierna, pero necesita ser evacuado. Un hospital. El anciano entrecerró los ojos. Miró a Santiago durante unos segundos. ¿En qué cabaña?, preguntó. La vieja cabaña de casa al noroeste de aquí. A unos 4 kilómetros, respondió Santiago. La que está en ruinas. Medio derrumbada. La conozco, asintió el anciano. Pasa. Dejó entrar a Santiago a la casa. Se acercó a una mesa y tomó una radio. Protección Civil. Aquí Don Isidro. Puesto de vigilancia El Pino. Necesito evacuación urgente. Un herido en la vieja cabaña de los Pérez. A 4 kilómetros al norte de mi posición. Amputación. Estado crítico. De la radio salió un crujido. Luego una voz. Recibido. El helicóptero despegará en 1 hora. ¿Puede encender una fogata de señalización? Lo haré, respondió don Isidro. Aquí espero. Dejó la radio y miró a Santiago. ¿Eres médico?, preguntó el anciano. Lo fui, respondió Santiago. Entiendo, don Isidro asintió. Descansa. Te serviré un café. No, Santiago negó con la cabeza. Debo volver a la cabaña, para guiar a los rescatistas. Yo sé dónde está, dijo el anciano. Yo mismo los llevaré cuando lleguen. No, repitió Santiago con más firmeza. Debo estar allí yo mismo. Don Isidro lo miró atentamente. Luego se encogió de hombros. Como quieras. Vamos. Caminaron de vuelta juntos. El anciano caminaba con ligereza a pesar de su edad. Conocía el bosque, cada sendero. Santiago apenas podía seguirle el paso. ¿Cómo encontraste la cabaña?, preguntó don Isidro después de media hora de camino. Un lobo me trajo, respondió Santiago. El anciano se dio la vuelta. Lo miró atentamente. Quiso decir algo, pero guardó silencio. Solo negó con la cabeza y siguió caminando. Santiago no intentó explicar. ¿Y cómo explicar algo que ni él mismo entendía? ¿O había sido una alucinación? Fiebre, congelación, estrés. El cerebro podía haber dibujado cualquier cosa. Pero no. Santiago recordaba que el lobo era real. El pelaje bajo sus dedos cuando apartó a la bestia. El gruñido cuando el lobo no lo dejó irse. La mordida cuando lo obligó a levantarse. Todo había sido real. Quizás me equivoqué, dijo Santiago. Un perro salvaje. Probablemente. Don Isidro carraspeó y siguió adelante. Santiago lo siguió. Llegaron a la cabaña 40 minutos después. Alejandro yacía en el catre, dormido. Santiago comprobó el pulso, la temperatura. Todo estable. Bien. Don Isidro salió y empezó a hacer una fogata. Encontró ramas secas. Las apiló en forma de pirámide y las encendió. El humo se elevó en una columna. Una señal para el helicóptero. Santiago se sentó dentro de la cabaña, mirando a Alejandro. El hombre se movió. Abrió los ojos. Miró durante unos segundos. Luego giró la cabeza hacia Santiago. Pronto te recogerán, dijo Santiago en voz baja. Un helicóptero está en camino. Estarás en el hospital en un par de horas. Gracias, susurró Alejandro con voz ronca. Hizo una pausa y luego añadió, nos conocemos, ¿verdad? Santiago se quedó helado. El corazón le dio un vuelco. No, respondió, sin levantar la vista. Me pareció, murmuró Alejandro. Su cara me resulta familiar. Cerró los ojos y volvió a sumirse en un duermevela. Santiago exhaló. Todavía no lo había reconocido. La fiebre le impedía pensar con claridad. 20 minutos después, se oyó un ruido. Lejano, creciente. Un helicóptero. Don Isidro salió corriendo de la cabaña, agitando los brazos, señalando un claro cercano. El helicóptero se cernió sobre los árboles y luego descendió lentamente sobre la nieve. Las hélices levantaron una nube de polvo de nieve. De la puerta abierta saltaron 3 personas. 2 con monos de protección civil. 1 con una bata blanca. Un médico. Entraron en la cabaña. Inspeccionaron el lugar. El médico se acercó al catre y comenzó a examinar a Alejandro. ¿Quién hizo la amputación?, preguntó en voz alta. Yo, respondió Santiago. El médico lo miró. Luego, al muñón. ¿Con qué? ¿Dónde?, preguntó secamente. Aquí.
con un cuchillo de caza. Tenía gangrena. No se podía esperar, explicó Santiago. El médico guardó silencio mientras examinaba las suturas, las vendas, y luego asintió. Tosco, pero correcto. Le salvaron la vida. Miró a Santiago atentamente. Es un milagro que haya sobrevivido a algo así. En estas condiciones, con estos instrumentos, el 10% sobrevive. Por lo general, tuvieron suerte. O usted es un muy buen médico. Se volvió hacia los rescatistas. Preparen la camilla. Lo llevamos de inmediato. Alejandro abrió los ojos. Miró al techo, al médico, a los rescatistas. Luego giró la cabeza y miró a Santiago. A la luz del día, de cerca, con claridad. El rostro de Alejandro cambió. Los ojos se le abrieron de par en par. Los labios se entreabrieron. Lo había reconocido. Santiago lo vio. Se dio la vuelta. Miró a la pared, incapaz de sostener esa mirada. Usted, susurró Alejandro en voz baja. Usted es ese médico. Su voz no tenía ira, ni gritos. Solo la constatación de un hecho. Usted es el médico que no vino hace un año. Santiago asintió. No podía hablar. Un nudo en la garganta se lo impedía. Lo reconocí, continuó Alejandro en voz baja. Lo vi en el funeral. Estaba detrás de los árboles. Silencio. Los rescatistas preparaban la camilla, sin prestar atención a la conversación. El médico revisaba una vía intravenosa. Santiago Vargas, dijo Alejandro, de apellido Sokolov. Pregunté por usted. Encontré una foto en internet, en un artículo sobre su hospital. Santiago permanecía inmóvil. Esperaba acusaciones, gritos, maldiciones. Pero Alejandro guardaba silencio. Simplemente miraba al techo. El rostro tranquilo, vacío. Listo, dijo uno de los rescatistas. Lo levantamos. Trasladaron con cuidado a Alejandro a la camilla. Lo cubrieron con una manta y lo llevaron hacia la salida. Al pasar junto a Santiago, sus miradas se cruzaron por un segundo. No había odio, no había ira. Algo más. Incomprensible. Tristeza. Aceptación. Santiago no pudo entenderlo. Los rescatistas sacaron la camilla. La llevaron al helicóptero. El médico se quedó atrás y se acercó a Santiago. ¿Usted es médico?, preguntó. ¿Tiene documentos? Necesitaremos su testimonio, que describa la operación. Fui médico, respondió Santiago. Lo dejé hace un año. Una lástima, el médico negó con la cabeza. Hizo un buen trabajo. Salvó a un hombre en condiciones extremas. Hay pocos especialistas así. Santiago se echó a reír, en voz baja, amargamente. No es la primera vez que tengo que salvarlo, dijo. ¿Qué? El médico no entendió. Nada, Santiago negó con la cabeza. Nada. El médico se encogió de hombros y salió. El helicóptero arrancó. Las hélices giraron. Se elevó en el aire. Giró y se alejó hacia el sur. Santiago se quedó en el claro, mirando cómo se iba. Don Isidro se acercó y le puso una mano en el hombro. Vente a mi casa, dijo el anciano. Entrarás en calor. Comerás algo. Luego te llevaré al pueblo en mi camioneta. Santiago no respondió. Miraba el cielo por donde había desaparecido el helicóptero. Alejandro lo había reconocido. Lo había mirado a los ojos y no había dicho nada. Ni maldiciones, ni acusaciones. Solo silencio. Un silencio pesado, insoportable. Santiago no sabía que ese silencio se convertiría en su sentencia. No un castigo de ira. La ira se puede soportar. Se puede rebatir. Uno se puede justificar. Pero el silencio no. Un silencio que significaba: sé quién eres. Sé lo que hiciste. Pero no voy a gritar. No voy a maldecir. Un castigo a través del perdón. Un perdón imposible de aceptar. Que quema más que cualquier odio. Santiago se dio la vuelta y siguió al anciano. Caminaba y pensaba en lo que vendría después. Volver a casa. Irse con su hermana como había planeado. O quedarse aquí cerca, donde cada día le recordaría lo que pasó. Tenía una decisión por delante. Una decisión que definiría el resto de su vida. 1 mes y medio después, Santiago llegó al hospital regional. Había pasado esas semanas en la estación de guardabosques con Don Isidro, descansando, tratando la congelación. Tuvieron que amputarle 2 dedos del pie derecho. Los demás se salvaron. La fiebre bajó al tercer día. Las fuerzas volvieron lentamente. Una semana más la pasó simplemente acostado, recuperándose. Luego empezó a caminar, a ayudar al anciano con sus quehaceres. Pensó,
Pensó mucho en qué hacer a continuación. Se acercó a la recepción y preguntó. Alejandro Morales. Ingresó hace mes y medio. Amputación de pantorrilla. ¿Cómo está? La enfermera miró la computadora. Le dieron de alta hace una semana, respondió. Pasó 5 semanas en el hospital, 2 de ellas en cuidados intensivos. Fue un caso grave, pero lo estabilizaron. Lo trasladaron a tratamiento ambulatorio. ¿Sabe la dirección? Preguntó Santiago. Pueblo de El Quemado. La enfermera levantó la vista. ¿Y usted quién es? ¿Un familiar? No, Santiago negó con la cabeza. Solo un conocido. Salió del hospital y subió a su camioneta. Don Isidro se la había prestado. El anciano no preguntó para qué. Solo le dio las llaves. Santiago arrancó el motor y condujo. Ni él mismo entendía por qué. Solo necesitaba verlo. Asegurarse de que Alejandro estaba vivo. Que la operación había ido bien. Que el hombre sobreviviría. Y decir la verdad. Por fin. A los ojos. Con honestidad. Sin excusas. 40 minutos después. Entró en el pueblo de El Quemado. 20 casas a lo largo de la única calle. Santiago detuvo la camioneta junto a la tienda. Le preguntó a una mujer con bolsas de la compra dónde estaba la casa de los Morales. La quinta desde el final. La del portón azul, respondió la mujer, observándolo con curiosidad. Santiago siguió conduciendo y encontró la casa. Vieja, de madera, pero bien cuidada. El portón azul, recién pintado. Un huerto bajo la nieve. Un cobertizo a un lado. Salió de la camioneta. Se acercó a la entrada y se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Le temblaba la mano cuando empujó la reja. Caminó por el sendero. Subió al porche y llamó. La puerta se abrió. En el umbral había un niño de unos 8 años. De pelo oscuro. Delgaducho. Miraba a Santiago con ojos grandes y serios. ¿Está tu papá? Preguntó Santiago en voz baja. El niño asintió. No dijo una palabra. Se dio la vuelta y corrió adentro. Santiago lo oyó gritar. Papá. Hay un señor aquí. Luego. El sonido de muletas. Lento. Irregular. Alejandro apareció en la puerta. Estaba de pie. Apoyado en las muletas. La pernera izquierda de sus pantalones estaba remangada. Sujeta con un alfiler. No había pierna. Su rostro estaba pálido. Demacrado. Pero vivo. Sus ojos miraban con claridad. Miró a Santiago durante unos segundos. No se sorprendió. Como si lo estuviera esperando. Sabía que vendría, dijo Alejandro en voz baja. Necesito hablar. Explicar, empezó Santiago. No hace falta, Alejandro negó con la cabeza. Lo entendí todo allá. En la cabaña. No, Santiago dio un paso adelante. Debo hacerlo. No fui hace un año. Tuve miedo. Mentí sobre la camioneta. Su esposa murió por mi culpa. Porque fui un cobarde. Alejandro guardó silencio, mirando a Santiago a los ojos. El rostro tranquilo. Sin ira. Lo sé, dijo simplemente. ¿Cómo? Santiago no entendió. Ese paramédico, Javier, explicó Alejandro. Me lo encontré en la ciudad hace medio año. Estábamos bebiendo en un bar. Nos pusimos a hablar. Él me lo contó todo. Que la unidad estaba bien. Que usted tuvo miedo de ir. Santiago sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó directamente en los escalones del porche, apoyándose en la barandilla. Alejandro estaba de pie sobre él, con sus muletas, mirándolo. Llevo un año sabiéndolo, continuó Alejandro en voz baja. Lo odiaba. Soñaba con encontrarlo, decírselo todo. O algo peor. ¿Por qué no me encontró? Preguntó Santiago con voz ronca. Mi hijo, Alejandro miró hacia la casa, donde el niño se asomaba por detrás de la puerta. Me pregunté, mamá hubiera querido que me vengara. ¿Que odiara a alguien? Santiago guardó silencio. No pudo responder. Elena era buena, continuó Alejandro. Ella lo habría perdonado. No olvidado, pero perdonado. Y yo no pude ni perdonar ni vengar. Simplemente seguí viviendo con esa carga. Hizo una pausa y luego añadió, Miguel no sabe nada. Yo no le conté de usted. Solo le dije que un médico no vino. Había una tormenta. No di nombres. Todavía es pequeño. No lo entendería. Quizás cuando crezca. Santiago asintió, incapaz de hablar. Alejandro lo había protegido incluso de su propio hijo. Se sentó con dificultad junto a Santiago en el porche, dejando las muletas a un lado. Estuvieron en silencio varios minutos. Usted me salvó, dijo Alejandro. Me cortó la pierna, pero me salvó la vida.
Eso no lo redime, empezó Santiago. Nada lo redime, lo interrumpió Alejandro. No devolverá a Elena. No me devolverá la pierna. Pero usted vino. Me encontró en esa cabaña. Hizo lo que pudo. Llegué 3 días tarde, susurró Santiago. Si hubiera sido antes, habría conservado la pierna. Llegamos 3 días tarde entonces. 3 días tarde ahora, Alejandro asintió. Justo. Supongo. Santiago lo miró. ¿Usted cree que el lobo fue a propósito? Preguntó. No lo sé, Alejandro se encogió de hombros. Don Isidro dice que ya no hay lobos por aquí. Quizás era el último. Quizás lo imaginó. O quizás, hizo una pausa. Quizás hay cosas que no entendemos. Se quedaron en silencio. El niño salió de la casa y se sentó junto a su padre, mirando a Santiago con curiosidad. Es el señor doctor, le dijo Alejandro a su hijo en voz baja. Él me curó la pierna. Santiago miró al niño y pensó, no sabe. No sabe que frente a él está sentado el hombre por cuya culpa se quedó sin madre. Solo ve a un médico que ayudó a su papá. Lo mira con confianza, sin miedo. Y eso era peor que cualquier acusación. ¿Por qué no está?, preguntó el niño directamente, refiriéndose a la pierna. Se enfermó mucho, respondió Alejandro. Tuvieron que cortarla. El niño pensó y luego asintió. Lo aceptó como un hecho. Alejandro miró a Santiago. En el pueblo se necesita un médico, dijo. La vieja doña Nina murió hace un mes. El centro de salud está vacío. Santiago no entendió de inmediato. ¿Me está sugiriendo que me quede?, preguntó. Aquí, usted es médico. No, respondió Alejandro simplemente. Aquí se necesitan médicos. El hospital más cercano está a 40 kilómetros. En invierno no se puede llegar. No puedo, Santiago negó con la cabeza. Aquí, cerca de usted. Después de todo, puede, Alejandro lo miró a los ojos. Y lo hará. Esa es su penitencia. ¿Qué penitencia?, no entendió Santiago. Ver cada día lo que hizo, explicó Alejandro con calma. Verme en muletas. Ver a un niño sin madre. Y reparar el daño tanto como pueda. Curar a la gente de aquí. Ayudar. Quizás salve a alguien a tiempo. Santiago lo miró, sin creer lo que oía. Esto no es perdón, añadió Alejandro. No lo perdono, pero tampoco me vengo. Simplemente le propongo que pague su deuda. Todos los días. Hasta el final. Se levantó y cogió las muletas. El niño le pasó una, sujetando él mismo la otra. Piénselo, dijo Alejandro. A mí me da igual, pero el pueblo necesita un médico. Entraron en la casa. La puerta se cerró. Santiago se quedó sentado en un porche ajeno, pensando. Pensó durante 2 semanas. Volvió con don Isidro. Vivió en la estación de guardabosques. Ayudó con los quehaceres. En silencio. El anciano no le hizo preguntas. Entendía que el hombre necesitaba tiempo. 2 semanas después, llamó a Mariana y le contó todo, la tormenta, el lobo, la cabaña, Alejandro, la propuesta de quedarse. Ella guardó un largo silencio y luego dijo en voz baja, es el castigo correcto. ¿Tú crees?, preguntó Santiago. Sí, respondió Mariana. Quisiste huir, empezar de nuevo en algún lugar donde no te conocieran, pero eso habría sido una fuga. Y aquí te quedarás. Pagarás cada día. No podré, susurró Santiago. Verlo a él, al niño. No podré. Podrás, dijo Mariana. Porque debes. Y colgó. No volvieron a hablar. Santiago regresó a El Quemado. Alquiló una habitación a una anciana en las afueras del pueblo y se instaló en el centro de salud. Sus documentos estaban en regla. La vacante llevaba abierta medio año. El primer paciente fue el hijo de Alejandro. El niño vino con su abuela. Un resfriado. Fiebre. Tos. Es Miguel, lo presentó la abuela. El hijo de Alejandro. Santiago asintió. Le temblaban las manos mientras examinaba al niño. Le auscultó los pulmones. Le miró la garganta. Le recetó medicamentos. El niño lo miraba con confianza, sin saber nada. Gracias, doctor, dijo la abuela al irse. Santiago no respondió. Se quedó sentado en su escritorio, mirando por la ventana. Habían pasado 2 meses y medio desde aquel día en la cabaña. Santiago caminaba por el pueblo después de la consulta. Atardecía. La nieve de febrero crujía bajo sus pies. Se encontró con Alejandro, que venía en muletas. A su lado, Miguel. El niño vio a Santiago y lo saludó con la mano. Santiago le devolvió el saludo. Alejandro asintió al pasar. Ni una palabra. Ni amistad.
ni enemistad, solo vecindad. Solo dos hombres en el mismo pueblo. Santiago los miró alejarse, las muletas, el andar irregular de Alejandro, el niño que sostenía a su padre por el codo. Veré esto todos los días. El resto de mi vida, pensó Santiago. Un recordatorio diario de aquella noche de hace un año, de la elección que tomé, de las consecuencias que no se pueden deshacer. Esa era la penitencia, no la cárcel, no un juicio, no un castigo legal, la vida junto a aquel a quien traicionó, servir a aquellos a quienes una vez no salvó. Por la noche, Santiago estaba sentado junto a la ventana de su habitación, detrás del cristal. El bosque oscurecía, caía la nieve. A lo lejos, entre los árboles, se vislumbró una sombra gris. Santiago aguzó la vista. ¿Un lobo o solo un juego de luces y sombras? Miró durante un largo rato. La sombra desapareció. Quizás estuvo, quizás no. Santiago se sirvió un café y abrió un libro de medicina sobre la mesa. Mañana tenía consulta. 5 personas anotadas. La vida continuaba. Una vida de pueblo, tranquila y ordinaria. Se quedaría aquí, no porque lo hubieran perdonado, no porque hubiera redimido su culpa, sino porque era su elección y su cruz. Santiago apagó la luz y se acostó. Afuera aullaba el viento, pero no había tormenta. No volvió a ver al lobo, ni en el bosque ni en sus pensamientos. La bestia había cumplido su cometido. Había llevado a Santiago a donde se le necesitaba. No a la salvación, no a la muerte, a una vida en la que cada día le recordaría aquella noche de hace un año. Un perdón sin olvido, una salvación sin redención. Santiago cerró los ojos y, por primera vez en un año, se durmió sin somníferos. El sueño fue profundo, sin pesadillas. Afuera caía la nieve, cubriendo el pueblo con un manto blanco. En la casa de los Morales, una luz estaba encendida. Alejandro no dormía. Miraba por la ventana la misma nieve. 2 hombres, unidos por una misma tragedia. Uno perdió a su esposa, el otro, a sí mismo. Uno perdió una pierna, el otro, la paz. Y ahora vivían uno al lado del otro, en el mismo pueblo, bajo el mismo cielo. Ni enemigos, ni amigos. Simplemente 2 hombres que aprendían a vivir con lo que no se puede cambiar. Y en algún lugar del bosque, entre los árboles, quizás deambulaba una bestia gris. O quizás no. Santiago ya no sabía que había sido real y que una alucinación desesperada de un hombre moribundo en la nieve. Pero la huella en la nieve, en aquel entonces, había sido real. Hacía una penitencia que dura toda la vida. Y eso es justo. Gracias por tu atención. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.